Vamos a explicar la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual los vegetales o los organismos que tienen cloroplastos llevan a cabo un proceso por el cual obtienen su alimento y además generan oxígeno. La fotosíntesis está dividida en dos etapas, una fase luminosa y una oscura. La fase luminosa se lleva a cabo en el tilacoide y la fase oscura se lleva a cabo en el estroma. Los vamos a explicar más adelante. La fase luminosa ocurre en el tilacoides, como ya lo habíamos mencionado. Este sistema, para llevar a cabo la fase luminosa, está compuesto por dos fotosistemas, los cuales están compuestos a su vez por clorofila y dos cadenas transportadoras. A su vez, la fase luminosa está dividida en cuatro etapas. La primera etapa es la fotoexcitación de la clorofila. Durante esta etapa llegan los fotones de energía a los cloroplastos y entonces excitan la clorofila y retacha dos electrones. Son dos electrones que pierde la clorofila y entonces se van a una de las cadenas transportadoras. Este proceso sucede dos veces. La primera vez en el fotosistema 2 y la segunda vez en el fotosistema 1. Los electrones que pierde el fotosistema 2 se transportan en la cadena transportadora y llegan a la clorofila del fotosistema 1. Y luego el fotosistema 1, que perdió dos electrones y fueron transportados por la cadena transportadora, conserva esos electrones. Y esta es la primera fase de la fase luminosa, que es la fotoexcitación de la clorofila. La segunda etapa de la fase luminosa se llama fotoreducción del NADP. Ya que los electrones llegan al final de la cadena transportadora, el último eslabón de la cadena es el NADP. Entonces los dos electrones llegan a este compuesto y se transforman en NADPH. La tercera fase de la fase luminosa es la fotólisis del agua. En este proceso, como ya habíamos explicado antes, el fotosistema 2 pierde dos electrones que son llevados al fotosistema 1, mientras el fotosistema 1 da dos electrones para formar el NADPH. Pero estos dos electrones faltantes son donados por el agua. Y es este proceso, la fotólisis del agua. El agua se rompe, libera dos electrones de hidrógeno y entonces se libera el oxígeno. Aquí es la parte en donde la planta genera oxígeno. La última parte de la fase luminosa es la fotofosforilación del ADP. Los electrones que son liberados por la clorofila van saltando a lo largo de la cadena de transporte y entonces bombean protones de hidrógeno. Esos protones de hidrógeno lo que van a hacer es formar del ADP, generar ATP, que va a ser usado en la fase oscura. De acuerdo con la fase luminosa, estos son los puntos más importantes que hay que recordar. La fase luminosa ocurre en el tilacoide del cloroplasto. La finalidad de la fase luminosa es producir ATP y NADPH, que serán utilizados en la fase oscura. El agua es el donador de los electrones faltantes. Las etapas de la fotosíntesis en la fase luminosa son fotoexcitación, fotoreducción, fotólisis y fotofosforilación. Y pues eso es todo por parte de la fase luminosa. Ahora procederemos a explicar la fase oscura de la fotosíntesis. Durante este proceso ocurre un ciclo llamado ciclo de Calvin. Lo que ocurre en este ciclo es cuando la planta absorbe dióxido de carbono, se junta con otra molécula llamada ribosa bifosfato, que al juntarse forman fosfoglicerato, que es esta molécula que está aquí. Y esta molécula llegan ATPs y NADPH, que fueron formados en la fase luminosa, y entonces esta molécula, al juntarse con los ATP y los NADPH, se transforman en fosfogliceraldehído. Posteriormente, este fosfogliceraldehído, dos moléculas de este compuesto se separan para formar glucosa, que es el objetivo principal de este ciclo, y las otras 10 moléculas de fosfogliceraldehído se van a ir para transformar ribosa monofosfato. Posteriormente, con ATPs, esta ribosa monofosfato se va a transformar de nuevo en ribosa bifosfato y así se completa el ciclo de Calvin. Finalmente,
los números que aparecen en cada uno de los compuestos del ciclo de Calvin es debido a que son el número de moléculas de cada compuesto. Para formar una glucosa se requieren 6 vueltas del ciclo. Lo que debemos recordar de esta etapa es que para formar una glucosa se requieren en total 18 ATPs y 12 NADPH. Recuerden que los ATPs son energía, al igual que el NADPH. Bueno, esto ha sido todo por la fotosíntesis. Espero que nos hayamos explicado bien. Y si tienen alguna duda, pues pueden preguntarnos en clase después de ver el video. Y bueno, eso es todo.